Hola, buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el seminario centrado en las personas sordas y su accesibilidad a las industrias culturales. Hemos compartido la mañana con diferentes ponentes que han transmitido ponencias muy interesantes y me encuentro con una de ellas. Le voy a trasladar una pregunta. En vuestros cuentos y producciones, ¿por qué decidisteis incorporar la lengua de signos española y catalana? Hola, buenos días. Pues nuestra experiencia empieza en 2007, cuando un grupo de maestras de educación especial y logopedas nos trasladan la preocupación de no tener materiales adaptados a la lengua de signos para trabajar en las aulas con sus alumnos que requieren de lengua de signos o a lo mejor los signos para aprender más, a tener acceso más a la lectura o a la comprensión lectora. Con esta primera impresión de la falta de materiales infantiles empezamos a hacer un poquito de trabajo de campo a ver qué había realmente publicado de cuentos infantiles adaptados a la lengua de signos, y la verdad es que nos dimos cuenta de que, hablando con bibliotecas, con librerías, que no había prácticamente nada, y así, formando un grupo multidisciplinar, empezamos la aventura del proyecto de cuentos infantiles adaptados a la lengua de signos catalana. La buena recepción y la implicación de muchos de los agentes implicados, escuelas, bibliotecas, librerías, familias, todo esto hizo que en 2010 empezáramos la aventura, el proyecto de lengua de signos, pero esta vez en cuentos escritos en castellano y adaptados a la lengua de signos española. Nosotros lo que hacemos son cuentos que incorporan un DVD y además completamos el proyecto con un catálogo bastante amplio de actividades de promoción lectora y de actividades donde lo que pretendemos es hacer difusión y promoción de la lengua de signos en niños y niñas oyentes y a la vez proponer actividades accesibles e inclusivas para niños sordos y niños oyentes. Y hemos llegado a día de hoy, en 2013, que tenemos 15 títulos publicados en catalán y en lengua de signos catalana, y tenemos 8 títulos publicados en castellano y en lengua de signos española bajo el sello de Caramuco Cuentos. Quería hacerte una consulta. ¿Qué ha motivado la organización de este seminario? Realmente el seminario se ha llevado a cabo por un proyecto del Ministerio de Cultura y Deporte, en el que nos dimos cuenta que la cultura había que trabajarla y fomentarla más. De ahí que llevamos a cabo un proyecto con distintas entidades, con el objetivo sobre todo de que, no sé, tú disfrutas de la conducción, ¿te gusta conducir? Sí, sí me gusta, pero hace falta una buena carretera, ¿verdad?, para poder disfrutar de la conducción. Si no, no se disfruta al 100%, ¿verdad? Pues ese mismo ejemplo se puede llevar a cabo en el ámbito cultural. Es importante tener una accesibilidad completa e idónea, y ese es el objetivo de crear este seminario, que distintas entidades pudiesen debatir sobre este tema. Gracias. De nada. Quería hacerte una pregunta. Una de las líneas de actuación fundamentales de la Fundación CENSE es sobre todo fomentar la cultura más inclusiva. ¿Qué le dirías al resto de entidades y agentes culturales para que se animen a apostar por ello? ¿Qué les dirías? Como persona sorda de nacimiento y española, quería decir que soy una persona bilingüe. Realmente estamos en la cultura oyente porque vivimos en sociedad y aprendemos la lengua española, pero además también es importante que haya su propia cultura, con lo cual la sociedad tiene que tener una mente abierta e incluir los distintos recursos como puedan ser subtitulado, intérpretes de lengua de signos o distintos recursos importantes, sin olvidar también que las propias personas sordas tenemos una lengua natural, que es la lengua de signos, y que está ligada también al ámbito cultural, así que tienen que sensibilizar y estar abiertos, tener mentes abiertas para que ese mundo también sea partícipe de las personas sordas y que nosotros también podamos formar parte de él. Serían esos dos ámbitos, que la sociedad se diese cuenta de que las personas sordas también podemos crear riqueza cultural y que de los dos ámbitos existimos. Muchas gracias. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué aporta la lengua de signos española a la cultura? Como todos sabemos, la lengua de signos
realmente a las personas sordas nos aporta acceso y nos abre las puertas al mundo realmente. Nos da distintas experiencias y nos facilita la madurez también. Desde el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española trabajamos por difundir la lengua de signos en distintos ámbitos. Tenemos distintos puntos de vista. Uno se centra en el que en este momento las industrias culturales están hablando de la accesibilidad y queremos ver cómo lo llevan a cabo mediante la lengua de signos. Pero hay otro punto de vista también importante en el que la propia lengua de signos también es creadora de su propia cultura, poesía, literatura, teatro. Es decir, que las personas sordas también pueden ser artistas mediante la lengua de signos. Vemos que en la historia las aportaciones que se han dado mediante las personas sordas signantes han sido muy amplias en la lingüística, en la cultura, y la preocupación que tenemos desde el CENELSE es la promoción de la lengua de signos en las distintas culturas. Hemos hecho una recopilación de qué tipo de cultura hay en este momento para que los recursos con los que se cuenta en este momento, que ya son accesibles y reales, se puedan difundir al colectivo para que podamos conocerlos. No simplemente acceder, sino que también mediante la lengua de las personas sordas se pueda realizar directamente arte. Y eso también es una aportación que da riqueza también y valor a la sociedad. ¿Qué queda por hacer en materia de subtitulado en el ámbito de la cultura? Bueno, desde el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, la visión que tenemos al respecto es que, aunque se están poniendo muchos esfuerzos por parte de algunas instituciones y por parte de las asociaciones en conseguir que se implemente el subtitulado en todo lo que es el ámbito cultural, todavía nos queda mucho para hacer, muchísimo por hacer. Podemos separarlo en dos grandes grupos. Por un lado tenemos la televisión. En la televisión tenemos que decir que en cuanto al ámbito legislativo se está apoyando enormemente lo que son las obligaciones para que las televisiones emitan el subtitulado. El problema con el que nos encontramos ahora no es tanto la cantidad de subtitulado que se está emitiendo, sino la calidad del subtitulado, sobre todo cuando hablamos de programas en directo. El otro grande grupo que tenemos dentro de lo que es la cultura es el teatro, el cine y los museos. Y aquí sí que tenemos un problema no solo de aplicación de la accesibilidad, sino de normativa y legislación, porque en estos momentos no se obliga a ninguna institución cultural, a ninguna empresa cultural a hacer el subtitulado. Por lo tanto, aquí lo que nos queda es un tema de voluntad ahora mismo por parte de las empresas culturales de realizar subtitulado y accesibilidad. Y la voluntad no llega si primero no hay información. Por lo tanto, lo que queda hacer en el subtitulado primero es informar y hacer divulgación sobre la necesidad de hacer los contenidos culturales accesibles. Y por otro lado, ser conscientes de que no existen impedimentos técnicos, que hoy en día ya existe la tecnología necesaria para poder hacer el subtitulado tanto de cine, tanto como tenemos ahora el cine digital, como el teatro, así como los contenidos en los museos. Por lo tanto, disponemos de los medios, disponemos de la tecnología. Hay que obligar, hay que legislar para que se obligue a poner esa tecnología y bueno, hay que seguir investigando y haciendo cosas para que consigamos que las personas sordas puedan asistir con regularidad tanto al teatro como al cine como a los museos. Esperemos que a través de la constitución del Foro de Cultura Inclusiva, que va a velar por el cumplimiento de la Estrategia Integral de Cultura para Todos, podamos encontrar un camino para ir poco a poco incorporando el subtitulado tanto al teatro como al cine como a los museos. Hola, quería preguntarte cómo ha acogido el público sordo esta iniciativa de contar con intérpretes de lengua de signos en tus conciertos. Bueno, pues la verdad que todas las personas sordas nos han apoyado desde el principio, se han sentido muy agradecidas por acercar nuestra música a las personas sordas, disfrutan mucho, nos agradecen poderles haber acercado algo que siempre se les ha negado un poco, ¿no? Por el hecho de asociar la música sencillamente al oído, ¿no? Entonces, bueno, también han agradecido mucho que compongamos y escribamos
difusión, haciendo diseños, grabando ellos mismos los vídeos. Y bueno, la verdad es que hemos formado un equipo pues, bastante bonito, ¿no?, entre personas sordas y oyentes a partir de allí, de intentar hacer nuestra música accesible. ¿Qué ámbitos de la cultura, en todas sus expresiones, son actualmente más accesibles para las personas sordas? Esa es una pregunta muy amplia. Por ejemplo, aquí en el entorno de Madrid, que es una ciudad muy grande y que cuenta evidentemente con más recursos, la accesibilidad es mayor en comparación con otros países de España en los que la situación es más diferente. Barcelona y Madrid, sobre todo, se ve que la accesibilidad es mayor. Sobre todo últimamente en los museos, cada vez más en la literatura, en los cuentos, en el fomento de la lectura. En el resto un poco menos, como en el teatro, en el cine, en los cortometrajes, la accesibilidad es menor. Incluso en ciudades como Zaragoza, Burgos, se ve que la accesibilidad es menor. Es decir, que las personas sordas se ven afectadas y no están en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Pues si hay algún festival de personas sordas en Madrid, esas personas que viven en otras ciudades aprovechan para dirigirse a la ciudad, ver las actividades que hay para personas sordas, pero también otras actividades que no son exclusivamente para personas sordas, pero sí que son accesibles. Es decir, que todavía queda mucho que hacer en cuanto a... ¿Cómo ves el panorama cultural español en la actualidad en materia de accesibilidad para las personas sordas? Pues en la actualidad ya hay sitios accesibles como son museos, cine con subtitulado, pero no es completa. Evidentemente era mucho peor antes y ahora está mucho mejor la situación de accesibilidad, pero tenemos que seguir reivindicando que en otros países, como es el caso de Austria, en los museos son totalmente accesibles. Hay explicaciones y en España tenemos que seguir luchando porque ha mejorado la situación, pero tenemos que seguir luchando. Muchas gracias.